Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Buenas tardes, sí. ¿Usted ve la pantalla? Buenas, buenas tardes, Sí, maestro. Sí se escucha hola, sí y se sí se escucha, ve sí la se ve. pantalla. Muy bien, vamos a comenzar. Eh, en las clases pasadas, pues estuvimos hablando precisamente de los derechos humanos, ¿se acuerdan ustedes? Del trato digno. Estuvimos hablando también, pues, del tema de la no discriminación. Y pues hoy tocará el turno de los derechos humanos y las garantías individuales. Cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, nosotros habíamos dicho que son todos aquellos derechos que tienen los seres humanos y que son inherentes a ellos. ¿Qué quiere decir inherentes? Pues que no se le pueden quitar, ¿verdad? Que vienen pues añadidos o pegados a la persona y que son aquellos que necesita todo ser humano pues para poder vivir y también para poder tener una vida digna. Entonces, podemos decir que las garantías individuales es la protección legal de esos derechos fundamentales. Es decir, nosotros habíamos dicho ya que no era lo mismo derechos humanos que derechos fundamentales. Que derechos humanos, pues era el género, por así decirlo, y derechos fundamentales era la especie. Yo les había dicho que allá en Europa se habla de un derecho fundamental, digo, de un derecho humano al Internet, ¿verdad? Y pues aquí todavía no está concebido o no está legislado de la manera que está allá, pero pues que la doctrina, los teóricos de los derechos humanos consideran que sí es un derecho humano el acceso a Internet, ¿no? ¿Cuándo se convierte o cuándo ya estamos hablando de un derecho fundamental? Cuando nuestra Constitución, sí, lo reconoce. Es decir, cuando nuestra Constitución ya empieza a legislar sobre ese derecho, entonces es cuando ya hablamos de derechos fundamentales. ¿Sale? ¿Y qué son las garantías? Como su nombre lo dice, pues es una manera en la que se te va a garantizar la protección de esos derechos humanos. Porque ustedes deben entender que la Constitución pues nos maneja que el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la educación, ¿verdad? Pero ¿cómo me los garantiza? Ah, bueno, pues tenemos la Secretaría de Educación Pública, tenemos las escuelas, el tema de la salud, pues tenemos el IMSS, que ahora se convirtió en Bienestar, el tema del agua, pues hay un Consejo Nacional del Agua, ¿no? Sí me explico, el derecho a la vivienda, ¿cómo lo materializo? Ah, bueno, pues existe el Infonavit, ¿verdad? Que le da, pues, créditos a los trabajadores, ¿sale? Entonces es muy importante que ustedes entiendan que son diferentes los derechos humanos, ¿sí? Los derechos fundamentales y las garantías individuales. Si bien es cierto, van de la mano, cada uno tiene sus diferencias. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de todos aquellos derechos que el ser humano debería de tener, ¿sí? Cuando hablamos de derechos fundamentales, hablamos de aquellos que son reconocidos en las leyes del país o del estado en el que viven. Y cuando hablamos de las garantías, pues hablamos de los mecanismos en que puedo hacer valer yo esos derechos. ¿Sale? Relación con el derecho constitucional. Los derechos humanos y las garantías individuales son piedras angulares de las constituciones modernas. Antecedentes históricos. Pues ya habíamos hablado que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, pues es una norma que establece para los Estados miembros, pues que se van a acatar a todos los derechos humanos que propiamente la ONU establezca como necesarios para poder sobrevivir o vivir en un ambiente adecuado. Que ustedes recuerden que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se da después de la Segunda Guerra Mundial con todas estas atrocidades que se cometieron, sí, en la Segunda Guerra Mundial, pues los países se ponen de acuerdo y dicen, ¿sabes qué? Para que no vuelva a pasar eso, pues vamos a firmar esta Declaración Universal. La misma le da pie o le da estructura a la ONU, ¿sale? Esta declaración es la que pues fundamenta a la ONU, ¿verdad? Que es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Después tenemos la evolución de los derechos humanos.
movimientos sociales y políticos que han promovido la expansión y reconocimiento de los derechos humanos. Y por último tenemos la influencia en las constituciones inspirada para, pues, ahora sí, como dice aquí, la inclusión de derechos fundamentales en en las constituciones de todo el mundo. Les voy a pedir que abran, creo que la vez pasada les dije que pusieran leyes federales y luego que abrieran el primer link que les aparece de la Constitución. Por favor, háganlo. Vayan a abrir la Constitución, pónganle así en Google, leyes federales, el primer link lo abren y ahí les debe aparecer la Constitución. ¿Ya lo hicieron? Sí, Muy bien, muy bien. Derechos civiles y políticos, pues en los derechos civiles y políticos tenemos la libertad de expresión, derecho a un juicio justo y la libertad de religión y la asociación. Derechos económicos, derecho al trabajo, a la educación, a la salud y a un nivel de vida adecuado. Presunción de inocencia en las garantías personales, derecho a la defensa, acceso a la justicia y al debido proceso. Ahora sí, por ahí alguien me puede leer el artículo 16 de la Constitución, por favor. Sí que yo lo leo, profesor. Sí, por favor. Dice, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito, el de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio, en los que establezca como regla la oralidad. Bastará Bastará con que quede, Eduardo, creo que tienes tu micrófono encendido. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio, en los que se establezca como regla la oralidad. Bastará con que quede constancia de ello en cualquier medio que dé certeza en su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Muy bien, gracias. Como ustedes se dan cuenta, pues nos dice que pues nadie puede ser molestado en su persona, ¿verdad? Sin que pues haya un mandamiento a la autoridad competente, ¿verdad? Esto es pues tiene que ver con las garantías personales en el sentido de que pues para todo acto de molestia pues se debe fundamentar y motivar. Más allá, siguiéndonos con la redacción, ¿sí? Nos dice el tercer párrafo, no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que proceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió. ¿Sale? O sea, nos está diciendo que, pues, para que alguien pueda ser molestado desde un punto de vista penal, se necesita que haya una orden de aprehensión y para esto, pues, se necesita una denuncia o querella, ¿verdad? La cual esté sancionada y que además, pues, haya una probabilidad. ¿Sí? ¿Alguien me puede ayudar a leer el artículo 4 de la Constitución, por favor? yo, maestro. Adelante. Hoy. Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de las familias. El Estado Garantizará. garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres. ¿Le sigo? Sí, por favor. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso de los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que se dispone en la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud
para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la integración, para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Muy bien, fíjense. Aquí ya la Constitución pues, nos está señalando lo que habíamos venido platicando del derecho a la igualdad, pero aún así este artículo nos señala el derecho a la salud. Si nosotros seguimos leyendo, más adelante nos dice, toda persona tiene derecho a un medio ambiente, a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Después dice, queda prohibido el maltrato animal. En el siguiente párrafo nos dice, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua, ¿verdad? Que es ahí donde está propiamente, pues, el derecho al agua, ¿verdad? Del que veníamos platicando. Después nos dice que toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada. Siguiente párrafo, toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, ¿sí? Y pues también nos dice que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior. Si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Pues el artículo 16, el artículo 4, y bueno, del 1 al 28 de los artículos que están en la Constitución, pues nos van a ir señalando los derechos a los que tiene toda persona que se encuentre en el país de México, ¿no? Que pues básicamente son estos que estamos leyendo, ¿no? El derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación. Creo que el derecho a la educación viene en el artículo 3. Sí. Ujú, ujú. Es que son muy largos los artículos. Bueno, sí, viene en el tercero, ¿sí? Entonces, nosotros vamos viendo cómo ya en nuestra Constitución tenemos establecidos, pues, los derechos que gozamos y que además, pues, el Estado nos debe de proporcionar. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Protección y promoción. ¿Alguien habló? Bueno. Instituciones nacionales e internacionales, como los organismos gubernamentales y organizaciones internacionales encargadas de proteger y promover los derechos humanos. Aquí ya habíamos hablado de la CNDH, ¿verdad? De la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué dijimos que hace la CNDH? ¿Alguien se acuerda? Yo, maestro, Adelante. la CNDH investiga los casos en donde como que se violentan los derechos humanos y emite recomendaciones con base en lo obtenido en las investigaciones. Sí, ¿verdad? Recibe quejas. Muy importante. Que ustedes sepan que que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no les va a recibir una denuncia, no les va a recibir una demanda, les va a recibir una queja, les van a dar un número a su queja, con esa queja ustedes van a poder seguir el proceso y al final se va a emitir una recomendación, ¿sí? Que en esa recomendación pues se le va a decir al Estado, oye, ¿sabes qué, Estado? El hecho de que hayas aumentado el transporte público en Monterrey pues es violatorio de derechos humanos, ¿no? Es pues como una llamada de atención, ¿sale? No es obligatorio, pero pues sí es por ahí que digamos una tachita en la cual se establece que pues está actuando de manera incorrecta, ¿sí? Que propiamente, ¿verdad? Lo vemos hoy en día, pues en el tema de este influencer, ¿verdad? De Fofo Márquez, que pues a todas luces el tema de sus agresiones corporales, pues es un acto violatorio de sus derechos humanos, ¿verdad? Por ahí, pues, aunque seas delincuente, aunque seas, pues, una persona que ha cometido muchos delitos, pues aún así tienes derechos humanos que te van a garantizar que tu dignidad como ser humano no se pierda, ¿verdad? Nos guste o no, una persona que es delincuente, pues aún así tiene derechos humanos, ¿no? Entonces, lo vemos ahí, a lo que entiendo, pues
se va a abrir ahí una queja con este influencer. Hay que ver qué es lo que determina la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y también, pues, se va a abrir un proceso. Creo que se está abriendo un proceso contra la directora del Cerezo y contra los, eh, pues sí, oficiales que trabajaban ahí en ese Cerezo, en ese centro de reinserción social. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, Profe, perdón. Adelante. adelante, Raquel. Gracias, buenas tardes. La recomendación que emite la CNDH es para el acusado o para el acusador. O sea, el que acusa o el del que se está quejando. La, buena pregunta. La recomendación que emite la CNDH es para la autoridad que violó derechos humanos. ¿Sí? Si yo voy y pongo una queja contra, no sé, que les gusta la Fiscalía de Nuevo León, porque pues, ya ha pasado, o sea, me levantaron una orden de aprehensión, pero pues la denuncia no decía ni dónde pasaron los hechos, ni quién me estaba denunciando, pues entonces la CNDH abre una investigación, manda, ah, va a sus trabajadores, tiene un nombre, como, sí, vaya, que vayan y vean, o sea, tiene un nombre, se me fue el nombre, bueno, manda a sus trabajadores y emiten una recomendación. Esa recomendación, pues, como les digo, no los obliga a las autoridades, pero sí te hace quedar mal, ¿verdad? El hecho de que tengas muchas recomendaciones como servidor público, como autoridad de la CNDH, pues quiere decir que estás haciendo tu trabajo mal, ¿no? Entonces, es por eso que muchas autoridades, en tanto les emiten una recomendación, pues tratan de mejorarlo, ¿no? Por así decirlo, lo más pronto posible, de tal manera que, pues ya, no tengan esa tachita, ¿sale? A nivel, es que es todo un tema el de los derechos humanos. A nivel internacional, sí existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una corte que se encarga precisamente de ver solamente las injusticias desde el tema, o bueno, los actos violatorios de derechos humanos desde el tema penal. ¿Sí? México es parte de esa Corte Interamericana de Derechos Humanos y esa Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho varias recomendaciones. Por ahí, no sé si a alguien le tocó, pero hace mucho tiempo, yo era pequeño de edad, traían un caso con Florence Cassés. No sé, ¿alguien vio ese asunto? ¿Alguien vio ese caso cuando salió con Loret de Mola? La francesa. Sí. Sí, sí, algo supe yo. ¿Qué pasó? Cuéntanos, platícanos. Pues de que prácticamente se había prestado ella para hacer el teatro, Monte. como le llaman en México. Este, pero ya después, de hacer el montaje y todo eso, empezaron a violarle sus derechos, ¿verdad? Sí, mire, Y a ella ya como que ya no le pareció eso y levantó una queja, pues vaya. parte de la reforma de 2011 en el cual se habla de la oralidad en el tema penal es que, no sé, ¿quién me hacía la duda? ¿Quién me preguntó lo de la recomendación? Raquel. Sí, Raquel. Ok, mira, Raquel, parte de estas reformas de derechos humanos fue ella. Lo que pasa es que a ella sí la agarraron con un narcotraficante, pero imagínense, la agarran ustedes, imagínense, la agarran allá en China, Nuevo León, ¿no? Pero Loret de Mola en ese entonces, que era muy señor de los noticieros matutinos, dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una simulación, vamos a simular que lo agarran ahí en Monterrey, ¿sí? Y hasta pasaron la balacera y esto, aquello y la ponen a disposición, ¿verdad? Entonces ahí se violó su debido proceso, ¿verdad? La ley nos dice pues que tenemos que ponerlo a disposición del Ministerio Público y que el Ministerio Público lo pone a disposición del juez, ¿no? Y acá no, ¿verdad? Acá lo detienen imagínense, digo, es solamente una suposición, en China, Nuevo León, se la traen a Monterrey, simulan que hay una balacera y una detención, porque hasta la cámara iba grabando cómo la detenían, la presentan, y pues obviamente eso fue violatorio de derechos humanos. Y es de ahí donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace recomendaciones a México y se viene a cambiar todo el sistema justicia penal, aunado también a un documental por ahí que existe que se llama Presunto Culpable. No sé si lo llegaron a ver el de Presunto Culpable.
¿Alguien lo llegó a ver, el documental? Es una serie mexicana, ¿va? Sí, es un documental mexicano. Sí, sí he escuchado de ella, pero No lo han no. visto. Se lo recomiendo, digo, obviamente como todo tema político, pues está un poquito exagerado, pero muchas cosas que vienen ahí, pues sí eran realidad, ¿no? Digo, había muchas violaciones. Si ahorita hay, les soy sincero, si ahorita hay violaciones de derechos humanos, antes del 2011 había muchísimas violaciones de derechos humanos. Profe, en relación a la pregunta que hizo la compañera Raquel, después de que la CNDH hace una recomendación a cualquier autoridad va en cualquier ámbito, ya sea penal, laboral, Sí. ¿qué sigue? O sea, sí, o sea, el que comete la violación a los derechos recibe Bueno, la recomendación y y hasta ahí queda, o sea, ya no hay una continuación de que se pueda llegar a una demanda, pues vaya. Sí, miren, como les comentaba, el tema de las recomendaciones solamente pues son una llamada de atención a la autoridad. Si se percata la CNDH que hubo violaciones de derechos humanos, pues le dice a, no sé, a la Fiscalía de Nuevo León, oye, ¿sabes qué? Pues ya no detengas a las personas de esta manera, hazlo de esta manera. Se les multa, sí se les multa, pero no es algo obligatorio. Como no es una autoridad judicial, no los puede obligar, ¿verdad? Pero sí los deja en mal, ¿sí? Más que nada, pues ahora con el tema de la igualdad y de la protección de derechos humanos, pues como gobernador, más que nada, ¿quién le puedes a los gobernadores? Pues no quieres que se te manche tu administración con muchas recomendaciones de los derechos humanos, ¿no? Al final del día, pues es el miedo de que te digan que eres un violador de derechos humanos, ¿no? Pero sí hay autoridades que no las acatan, ¿verdad? Que platicábamos un poquito de lo que pasaba en El Salvador, ¿no se acuerdan? Que les han emitido varias recomendaciones por este tema de que están deteniendo personas y no les están haciendo juicio. Entonces, eso es violatorio de el debido proceso al que todas las personas deberíamos de tener derecho. Aún así, seas el peor delincuente, seas el peor criminal, tienes derecho a que te defiendas y a que un juez escuche tu versión de los hechos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Yo, profe, otra vez. Adelante, A Raquel. ver, entiendo como que la CNDH está como que pues del lado de la persona, ¿verdad? Y si hay alguna recomendación, procede y le dice, autoridades, pues échenme la mano con esto, ¿no? Sí, claro. Pero del otro lado de la moneda, si a lo mejor uno va y le dice, oye, es que, o sea, que uno está exagerando, digámoslo así, que le Lincoln. diga, oye, no es para tanto o así, también le emite Sí. una recomendación al personal o nada más ahí no procede y ya ahí muere. Como al personal, Raquel. Ajá, por ejemplo, que yo presente, no sé, una queja por algo, pero que no proceda, que a lo mejor yo esté exagerando contra alguna autoridad o Ah, ok, algo o por sea, el... que al quejoso le digan algo. Ajá, sí, o sea, que yo me No, vaya a quejar de alguna autoridad, pero que pues no proceda porque pues no tengo los suficientes motivos o no sé. ¿Me da una recomendación a mí o ya simplemente no no. procede y ya? Simplemente ya no emite una recomendación, te señala que pues no, les digo, les da un folio como un numerito, le vas dando seguimiento y pues en un punto te dice, ¿sabes qué? Tu queja pues no es procedente por esto, esto y aquello. Sí, te da las causas de por qué no es procedente. Ok, Sí, de acuerdo, gracias. sí. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Sí, yo, profe, Adelante. ¿es violación de derechos humanos, de que alguien impida tu libertad de expresión? Sí, claro, lo veíamos. De hecho, pues la Constitución lo señala, ¿verdad? Que todos tenemos libertad de expresión, pero también recordar, eso es muy importante, que nuestro derecho termina en el que empieza el del otro, ¿verdad? Por ahí el Código Civil nos maneja el derecho al honor y a la imagen, ¿verdad? El hecho de que yo me exprese y que hable mal de alguien, pues puede afectar su honor y su imagen, ¿verdad? Y es ahí donde se contraponen y pues se termina el derecho de la libertad de expresión contra pues el derecho de la imagen y del honor. Ojo, eso es bien interesante. Por ahí, cuando yo era estudiante, me tocó hacer una investigación de que los servidores públicos, por su trabajo, su ámbito, su espectro de protección del derecho a la imagen, del derecho al honor, es más pequeño que el de una persona civil. ¿A qué me refiero? A que yo sí me puedo expresar mal del gobernador, ¿verdad? Decirle, sabes que eres esto, eres aquello, no vales esto y no vales aquello.
¿verdad? ¿Y qué lo ampara? Pues su ejercicio como gobernador, ¿verdad? Entonces, esa es una aclaración muy importante, ¿verdad? No es lo mismo que yo ofenda a alguien de aquí a que yo le diga al gobernador, al presidente municipal, ¿sabes qué? Pues eres un tonto, eres un inepto, eres esto y aquello, porque no has podido solucionar los temas que a la sociedad lo aquejan, ¿verdad? Y pues él evidentemente no me puede venir a demandar el tema del derecho al honor y a su imagen, porque estoy refiriéndome a su trabajo como gobernador y soy un ciudadano el cual también pues esperar resultados de ese gobernante. ¿Sale? Incluye también a un secretario de Seguridad Pública del Estado municipal. Sí, claro. Ojo, Ok. siempre y cuando los comentarios sean hacia su trabajo, ¿verdad? Eso es Sí, obviamente, hacia a la función que está desempeñando. exactamente. Sí, porque obviamente, pues a su persona, pues no, ¿por Sí, qué? claro. Sí. Sí, eso era ¿Alguna? mi duda. Sí, Gracias, sí, sí. profe. ¿Alguna otra duda? No. Muy bien. Vamos a continuar. Derechos humanos y garantías individuales en la Constitución. Jerarquía normativa, importancia de los derechos humanos como normas supremas en el ordenamiento jurídico. Inclusión en textos constitucionales, reconocimiento expreso de derechos fundamentales y también el control de constitucionalidad, los roles de los tribunales constitucionales en la protección de los derechos humanos frente a las leyes y actos contrarios a la Constitución. Algo muy importante, ¿sí? Siempre que nosotros nos hagamos sabedores o experimentemos alguna vulneración de nuestros derechos fundamentales o los derechos humanos reconocidos por la Constitución, tenemos el amparo, ¿sí? Tenemos el amparo, que es este juicio en el cual yo le hago saber, pues propiamente ya sea al juez de distrito, ¿sí? O al tribunal colegiado de circuito, que se me han violado derechos humanos, ¿sí? Eso también es importante. El amparo también pero eso es cuando yo soy parte en un proceso, ¿sale? Que no sé, a mí me demandaron y no me notificaron bien, que me golpearon cuando me detuvieron, ¿verdad? Y me presentaron ante el juez. Si me explicó este tipo de cosas, pues son objetos del juicio de amparo, ¿sí? También nos queda esa opción. Digo, es todo un tema el amparo, pero a grandes rasgos que ustedes sepan que es cuando yo siento que se me ha violado un derecho humano. Casos emblemáticos. Adelante. Perdón. ¿Y cuál es la diferencia entre quejarme con, o bueno, de ir a poner una al amparo y con la CNDH? La diferencia es que, como les decía, el amparo es cuando yo soy parte de un proceso, ¿sí? Dígase una demanda, o una denuncia, y el tema de la queja de la Corte, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es que cualquier persona lo puede poner, ¿verdad? Cualquier persona, les digo, de ustedes, puede ir a poner una queja por el aumento al tema del transporte, ¿verdad? No me están demandando a mí ni tengo una denuncia por el transporte, simplemente yo considero que el tema de haber aumentado el transporte, pues viola mis derechos humanos y puedo ir a meter una queja ante la Comisión Nacional. ¿Sí me explico? Y digamos que en el amparo necesita haber un proceso judicial, ¿sí? Y en la queja no necesito tener un proceso judicial, sino solamente me tengo que, pues, digamos, sentir que se han violado mis derechos humanos para meter esa queja. ¿Sí? Muy bien. Ejemplo de casos en los que se han protegido y garantizado derechos fundamentales, el caso de Cabrera García y Montiel Flores versus México, donde se condenó al Estado mexicano por violaciones al derecho a un juicio justo y a la integridad personal. Precedentes en tribunales nacionales, sentencias y resoluciones que han sentado bases para la protección de los derechos humanos a nivel nacional. Por ahí rápidamente, algo que por ahí se amparan las personas que consumen cannabis, pues es que tienen el derecho humano a la recreación, ¿verdad? Y es así como pues se les dan estos permisos para el consumo de la marihuana, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno. Desafíos y amenazas, violaciones a los derechos humanos, pues es evidente que persisten abusos y ciertas violaciones a pesar de la protección de los derechos humanos, aunado a la corrupción e impunidad
pues que afecta a la ley y la rendición de cuentas. Y evidentemente, pues aún hay cierta discriminación